semilla que iba reverdeciendo para el nacimiento de la nueva patria, como luego fue naciendo la nueva patria, la patria de la Unión Cívico-Militar. Ahora, en condiciones diferentes, pero con el mismo concepto social, el mismo concepto de unión, las Bricomil ya tienen poder popular. En el 99 no había un poder popular, habían restos de un movimiento popular por allí, del cual formábamos parte nosotros, en los barrios, en los sindicatos, en las calles, los restos del movimiento popular, los sobrevivientes de la masacre neoliberal, éramos nosotros, los hijos de Chávez, que habíamos llevado a nuestro comandante al más alto nivel del Estado para iniciar esta revolución. Hoy tenemos un poder popular con experiencia, con liderazgo, con organización, con capacidad, con moral, con espíritu, con ganas de trabajo, sonriente, rumbón y pa'lante, echado pa'lante, el poder popular de Venezuela. Y hoy tenemos aún más un poder militar consolidado en su doctrina, en su unión con el pueblo, en su moral, en su capacidad de trabajo, y esos dos poderes hacen milagros, los dos poderes unidos así, el poder popular y el poder militar, para hacer la revolución de la salud, la recuperación completa de la salud. Yo tengo una gran energía, una gran fe, una gran esperanza que vamos a hacer una revolución completa para restituir los derechos de salud al pueblo allí donde por las sanciones, el bloqueo, la pandemia y la indolencia había bajado eso. Bueno, ¿cómo les ha ido, doctora Magali Gutiérrez, por favor? Bueno, buenas tardes, presidente, a todos los presentes, al pueblo de Venezuela. Primeramente, yo quería comentar a todo el pueblo cómo se organizó desde la base una orden de operaciones donde se le pasó a las autoridades únicas de salud para discutir las 593 ASIC que allí forman y hacen vida los comités de salud, y allí se discute el cómo conformar estas unidades y estas brigadas en el territorio para atacar los diversos centros de salud. A la fecha se han conformado 11.005 brigadas, eso significa un 82%. Un número alto también, doctora, 82%. Eso tenemos que llevarlo paso a paso hasta el 100%, pero arrancando con 82% es un número de alto impacto. Si existe un movimiento y una fuerza organizativa en el territorio de manera voluntaria para hacer un trabajo, habría que revisarlo, porque creo que somos pioneros y eso no va con la lógica del capitalismo. Correcto. Punto a favor. Es así, doctora Magali, es la lógica de la sociedad socialista. La sociedad socialista post-occidental, post-colonial, post-neoliberal, que al sumarse la mayor cantidad de acciones y hechos humanistas va acumulando la fuerza suficiente para un Big Bang del socialismo bolivariano en los meses y años del futuro. Un nuevo Big Bang de la revolución bolivariana que vamos acumulando, creando valores. Y los valores se crean en base a la acción, a la conciencia, conciencia, acción, acción, conciencia, en base a la praxis y a una teoría correcta del poder popular, del poder militar. Lo que dice la doctora Magali es la lógica nueva para construir lo nuevo, el socialismo. Nuestro socialismo es nuestro, desde nuestra experiencia, pero que tiene impacto en el mundo. El mundo nos ve. El mundo ha entrado en una dinámica post-occidental, post-capitalista, post-imperialista,
postneoliberal es la dinámica que yo llamo de la construcción de la nueva humanidad. Y la nueva humanidad la construimos en lo macro, en el mundo, y en lo concreto, en la comunidad. Con los pies sobre la tierra, mi compadre y mis comadres. Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Como pudimos escuchar en la voz del presidente Nicolás Maduro, se está haciendo un gran esfuerzo desde la experiencia que hemos logrado acumular durante 22 años junto con el comandante Chávez, ahora el presidente Nicolás Maduro, en perfecta unión cívico-militar. Vamos a seguir avanzando en medio de un bloqueo y una agresión imperial nunca vista. Seguimos construyendo para la paz, para la unión en la comunidad, para las mejoras en el ambiente de nuestros niños, en el ambiente, en el área de salud. Allí la doctora Magali Gutiérrez, ministra del Poder Popular para la Salud, bien explicaba que estas brigadas comunitarias y militares para la educación y la salud tienen una tarea importantísima en este momento, que es acomodar, recuperar, mejorar las condiciones de las edificaciones y de la convivencia en los centros de salud y en los centros educativos a nivel nacional. La doctora Magali Gutiérrez expresaba que había un 82% de expectativas para el trabajo que desarrollan las bricomilas, que por cierto hay que decirlo, quienes se han encargado de poner mal la presencia de militares en las escuelas, primero que lo están manipulando, lo están tergiversando. Es falso la opinión que dan, porque lo que se está haciendo es que desde la comunidad organizada, desde los sectores de la comunidad organizada, en cada punto y círculo, se están organizando junto al apoyo militar en perfecta unión cívico-militar para mejorar las condiciones para el área de salud y educación de nuestras comunidades. Sepan ustedes que es un logro que se felicita. Y otra de las cosas que decía el presidente Nicolás Maduro, muy importante en este momento, empieza una nueva época que en lo macro es, se traduce en los nuevos posicionamientos y el nuevo orden mundial que está surgiendo, no occidental, y que responde a intereses vinculados a la soberanía de las naciones, al respeto verdadero al derecho internacional, a denunciar las imposiciones de países que han querido mediante la agresión, la difamación, el terrorismo, opacar los derechos de otras naciones soberanas. Y también en lo concreto, es el presidente Nicolás Maduro, en lo concreto es el quehacer cotidiano, siempre enfocados en la unidad y pensando precisamente que nuestra tarea es llevar adelante el proyecto histórico de Bolívar, antiimperialista, decolonialista, un proyecto además con nuestra identidad, con nuestra cara, nuestra sonrisa, nuestros talentos, nuestras capacidades y nuestra forma de ver el mundo, un socialismo venezolano, un socialismo nuestro, americano. Para hablar de este tema y otro muy interesante, que es en esta nueva época, en esta nueva geopolítica, se incorpora un elemento que empieza a jugar de otra manera en el tablero internacional, y estamos hablando de la República de Colombia. Para hablar de este tema tenemos a una gran amiga, licenciada en comunicación, en educación, y que ha sido recientemente reconocida por el movimiento Periodismo Necesario hace una semana atrás como Premio Nacional Aníbal Nazoa. Estuvimos acompañándola a recibir este importante premio por su labor intelectual, investigativa, sobre todo para darnos a conocer el análisis político y geopolítico de la situación colombo-venezolana. Bienvenida, María Fernanda Barreto. Hola, Olga. Bueno, un gran gusto estar aquí en TVS y en tu programa. Es raro decir que es un gusto estar en la balanza, porque las mujeres normalmente nos atormentamos con eso, pero es un gusto estar aquí en tu programa y bueno, espero que podamos conversar de modo muy fluido sobre todos esos temas tan interesantes que nos convocan a la colombo-venezolanidad. Primero cuéntanos un poco cómo recibiste el premio Aníbal Nazoa.
Oye, con mucho honor, la verdad, me sentí muy contenta porque creo que es un reconocimiento además del periodismo militante. Más que periodismo necesario, es un periodismo imprescindible, ¿no? Entonces, ser reconocida por estos compañeros y compañeras del movimiento de periodistas, del movimiento por el periodismo necesario, yo creo que es para mí un grandísimo honor, porque lo que hacemos, lo hacemos, Olga, con convicción, con voluntad, con mucho amor por mis dos patrias matrias, Colombia y Venezuela, y por supuesto como un compromiso militante. Y saber que llega, como decía el Che, a un oído receptivo, es muy gratificante. Es lo que esperamos, es el reconocimiento que se espera, el reconocimiento de quienes de algún modo podemos ayudar a reflexionar o que podemos ayudar a enriquecer los debates. Eso es lo que uno aspira como revolucionaria. Bueno, para todo nuestro equipo de producción que está aquí, a todo el equipo de técnicos, es un honor tenerte y compartir la alegría del premio que recibiste, porque sabemos de tu trayectoria en la defensa además de los intereses comunes de Colombia y Venezuela en función del proyecto histórico de Bolívar. Y con el nombre de Aníbal Nazoa. Que además allí se contaron en ese premio una cantidad de anécdotas excepcionales de Aníbal Nazoa. Estuvo muy bonito el acto que se hizo, por cierto, en la Universidad Internacional de las Comunicaciones, que bueno, fue parte del espacio y de las personas que estuvieron allí compartiendo ese interesante momento de reconocimiento, y además fue muy dinámico. A mí me encantó. Y acompañado de hermosas voces, además. Ah, por supuesto. Y también pues con la conciencia que tenía Aníbal Nazoa de que entre Colombia y Venezuela hay solo un punto y una raya. Eso es verdad. Así que bueno. Bueno, vamos a comenzar el análisis, María Fernanda, con la situación del proceso electoral. O sea, nosotros acabamos de vivir, acabamos de ver desde Venezuela, pero ustedes vivieron en Colombia un proceso electoral bien interesante porque no se esperaba el resultado. Todos sabemos que el balotaje o la doble vuelta se ha diseñado para hacer juegos de última hora e impedir, digamos, el surgimiento de nuevos escenarios políticos. Correcto. Háblanos un poco de cómo fue el impacto en Colombia de ese ir en masa a votar, a sembrar la esperanza en las urnas electorales de forma tan masiva. Bueno, en primer lugar, muy acertado lo que tú señalas, Olga. Me parece importante siempre destacarlo como un sistema electoral que además es sumamente excluyente, arcaico y vulnerable como el sistema colombiano. También contempla el balotaje, esa segunda vuelta, que tal como señalas, son estrategias para que nada cambie, que a pesar de que pueda haber un cambio de gobierno, pues poder garantizar que ese nuevo gobierno tenga que realizar muchas negociaciones y concesiones para poder llegar al poder, lo cual minimiza las posibilidades de transformaciones institucionales. Y eso describe perfectamente al Estado colombiano y su oligarquía. Es un Estado pues, al servicio de una oligarquía que se niega a las transformaciones de Colombia, que busca todas las vías y termina por cercar al pueblo colombiano precisamente para agudizar el conflicto social de Colombia y perpetuar el conflicto armado que vive Colombia en esta última etapa desde hace unas 6 décadas, pero conflicto armado en el que está sumergida Colombia desde que llegaron los colonizadores al continente, pues. En el proceso electoral pasado, cuando gana el actual presidente saliente, Iván Duque, digamos, la Colombia Humana había ganado espacios en el campo electoral. Esta Colombia Humana que ahora se convierte en pacto histórico, ¿no? Esas denuncias que en aquel momento se hicieron, porque hubo denuncias de fraude electoral, de imposición de reglas nuevas durante el proceso electoral, esta vez fue diferente, o sea, se logró vencer con la cantidad de votos cualquier intento de fraude. A ver, yo creo que, incluso lo señalaba el camarada Diosdado Cabello, muy probablemente son más los votos a favor del pacto histórico. No creo que hayamos logrado de ningún modo
como colombianos y colombianas, hacer una vigilancia absoluta de los votos, pero lo que sí avanzó es precisamente la vigilancia política desde los partidos de la oposición. Si bien es cierto que en las elecciones anteriores... De la oposición a Duque. Claro, de la oposición. Todavía es la oposición hasta el 7 hasta el 7 de agosto. Entonces, se logró avanzar en esa vigilancia, pero ese sistema electoral no cambió, sigue siendo sumamente vulnerable, es un sistema manual, un sistema donde no hay una verificación real de la identidad, y creo que ellos además siempre han utilizado la debilidad para ganar, ¿verdad? Esa debilidad de ese sistema electoral, y ahora, una vez que perdieron, no solo por la participación masiva, sino yo diría sobre todo por la capacidad de vigilancia que desarrolló la oposición, pues entonces ahora han tratado de utilizarlo a su favor. Incluso el uribismo andaba cantando fraude antes de que las elecciones se realizaran, y luego también lo ha estado haciendo para tratar de obtener más curules en el Congreso o en la Cámara de Representantes y el Senado. Sin embargo, hubo muchas irregularidades. Por ejemplo, los colombianos y colombianas que vivimos en Venezuela no pudimos votar en Venezuela. Se abrió una cosa absurda a la que yo me opuse y por eso no acudí a votar, y me opuse también legalmente con recursos legales que introduje ante la registraduría, porque se nos exigió a los colombianos y colombianas que vivimos en Venezuela que cruzáramos la frontera y votáramos en Colombia, con unos supuestos puntos de atención fronteriza en los que sin duda iba a primar la trampa, como ha primado siempre los consulados de Colombia, donde yo he participado también como testiga electoral. Yo publiqué en internet, y no quiero extenderme en exceso en ese tema, pero me gustaría que quienes nos escuchan y estén interesados o interesadas en el tema, consulten en internet el cuadro comparativo entre el sistema electoral colombiano y el sistema electoral venezolano, para que puedan entender cómo funciona ese sistema electoral. Y creo que hay mucha claridad en el pacto histórico en que transformar ese sistema electoral es también muy importante para el futuro de la democracia, por lo menos de esta institucionalidad en Colombia. Se quiere rescatar. María Fernanda, nos vamos a un corte y volvemos con nuestra invitada especial, Premio Nobel Aníbal Nazoa, que nos acompaña hoy en este análisis tan importante. Continuamos en La Balanza conversando con María Fernanda Barreto, investigadora, escritora, colombo-venezolana, además que ha desarrollado una importante investigación sobre la geopolítica colombiana, el sistema electoral colombiano que nos venía contando, y nos reíamos un poco porque yo dije Premio Nobel Aníbal Nazoa, no, es Premio Aníbal Nazoa. Lo que pasa es que este programa es en vivo, entonces a veces uno se emociona y suelta palabras que no corresponden. Esperemos no sea una premonición, porque con lo desprestigiado que está el Premio Nobel, por eso quiero corregirlo, porque premio. el Nobel está muy desprestigiado. Premio Aníbal Nazoa del movimiento Periodismo Necesario para aquellos militantes de la palabra, aquellos militantes de la conciencia. Así que continuamos con la conversación. María Fernanda, y disculpa, que estas son cosas del en vivo. Hablábamos del sistema electoral colombiano, el triunfo con un 54% de votación de Gustavo Petro, con un 40 y tanto por ciento, 40 punto tanto por ciento de votos por el proyecto histórico, por el pacto histórico. No es solo la persona de Gustavo Petro, estamos hablando de un pacto que hicieron diferentes movimientos, diferentes fuerzas que hacían oposición, uno a la institucionalización que se hizo del narcotráfico, que ha sido evidente.
El otro tema es la persecución, los crímenes a todos los líderes sociales, van cientos de cientos, la persecución y crímenes, por ejemplo, cuando se buscó exterminar un partido político como fue la Unión Patriótica en su momento, o sea, una cantidad de situaciones que ya no aguanta el pueblo, entre ellas también la total discriminación, la falta de servicio, la desatención a los más vulnerables, sobre todo en la zona fronteriza. Santander, los departamentos de frontera con Venezuela, por ejemplo, son departamentos que se encuentran prácticamente en abandono y con el cierre de la frontera se ven mucho más afectados, se vieron afectados porque efectivamente quien asumía el costo social, el apoyo social de la cantidad de comunidades que allí conviven, que muchas de ellas son colombo-venezolanas, era el Estado venezolano y no el Estado colombiano. Háblanos un poco de eso, María Fernanda. Bueno, en verdad, empezar por lo que señalabas, el pacto histórico es la primera vez que se concreta una alianza tan amplia de sectores progresistas y de izquierda, incluso algunos sectores también abiertamente liberales o incluso conservadores, pero eso, con cierto progresismo. Y eso ha sido muy interesante y es lo que ha hecho así pues tan importante este triunfo de Gustavo Petro, justamente que no es la figura única que logra este triunfo electoral, sino que emerge como representante de esta gran coalición que es el pacto histórico. Hubo unas internas, unas primarias para elegir entre 5 candidatos y candidatas. Quedó en esas primarias Gustavo Petro en primer lugar, lo cual era bastante predecible, dado que ha sido un hombre con amplia trayectoria ya en la política colombiana, como senador, como alcalde y además una de las personas que destapó, quizás el que destapó precisamente los principales escándalos de la parapolítica que mencionaste y que también ha sido un firme defensor de los derechos humanos dentro de su responsabilidad en el Senado, pero quedó en segundo lugar en esas elecciones internas el fenómeno político que es Francia Márquez, que es una mujer negra, pero además de ser, más allá de ser simplemente una mujer negra, porque mujer negra también es Condoleezza Rice, por ejemplo, sí, ¿verdad? Sí, eso no. Es una mujer con conciencia de clase, con conciencia ecológica y también con una conciencia de la necesidad de la lucha contra el racismo y por la reivindicación de sus raíces históricas y del derecho a la tierra. Entonces, una mujer que reivindica su actividad económica, digamos, de toda la vida, haber sido, por ejemplo, trabajadora doméstica, haber criado sola a sus hijos, una mujer que conoce la realidad de Colombia y que ha sido ella precisamente quien logró entre la primera y la segunda vuelta, a mi juicio, levantar el voto de amplios sectores populares que quizás no tanto es que no iban a votar por Petro, es que no estaban muy interesados en la participación electoral, pero que se motivaron al ver la posibilidad de que Francia Márquez fuera vicepresidenta. Francia Márquez, digamos que en sus intervenciones, luego de ser electa vicepresidenta en los últimos comicios, ella se ha mostrado y ha dicho, no es lo que yo muestro, no es por ser mujer, no es por ser afrodescendiente, es por lo que creo, es por lo que he vivido, lo que siento, de lo que estoy convencida. O sea, ella es más allá de mostrarla como una imagen de mujer dentro o sea, ella quiso decir, yo no soy un adorno en la campaña. Claro, yo correcto. no soy el adorno femenino de la campaña, no soy el adorno afrodescendiente de la campaña. Yo tengo unas convicciones y una formación ideológica y es a partir de ahí que voy a ejercer el cargo de vicepresidente. Ese tipo de declaraciones es lo que nos dejan claro la profundidad política que tiene el pensamiento que expresa Francia Márquez, porque Francia Márquez es parte de movimientos sociales muy grandes en Colombia, entre ellos el movimiento feminista, que a diferencia del feminismo burgués no dan por sentado que el hecho de que una mujer llegue al poder, pues eso sea una reivindicación feminista. ¿Ya? Una reivindicación feminista o un logro del feminismo es una mujer como Francia Márquez que reconoce en su lucha, en la lucha antipatriarcal como una estrategia también. Y la lucha antiimperialista, porque más allá el patriarcado es una derivación,
un producto de, digamos, del modelo imperialista y del modelo capitalista. Está muy vinculado. Más bien en la raíz del capitalismo y del mismo imperialismo. Entonces, ella va más allá y eso es muy interesante. Bueno, en eso tenemos diferentes puntos de vista. Ya a mí me parece que es consecuencia de ese modelo. Era previo a la existencia del capitalismo, ya existía el patriarcado, pues ya, en las culturas occidentales y también en algunas culturas originarias de distintos lugares del mundo, incluyendo nuestra América. Pero lo importante ahí, Olga, es cómo llega a la vicepresidencia una mujer negra, pobre, que tiene la claridad de lo que tú dices. Ella no llega ahí como un adorno para ganar votos de sectores de mujeres negras y pobres, sino que llega ahí como una actriz política ya que va a ejercer acciones de gobierno y que esas acciones de gobierno las va a hacer como vocera de movimientos sociales con mucha tradición en Colombia, porque en Colombia el movimiento de las negritudes, por ejemplo, tiene una gran tradición de lucha, tiene mucho contenido político, igual que en los últimos años también las luchas feministas en Colombia han venido avanzando y Francia expresa eso. Y también hay que recordar los movimientos indígenas, por ejemplo la Minga, que ha hecho un gran trabajo de defensa no solo de sus pueblos originarios, sino de lo que debe ser la Colombia que se sueña. Fíjate que hoy precisamente el presidente electo Gustavo Petro anunció 3 nuevos cargos muy importantes entre ellos quien va a asumir la embajada, la representación de Colombia ante la ONU, quien va a dirigir la unidad de protección a las víctimas y quien va a asumir la restitución de tierras, y las tres son de pueblos originarios colombianos, son parte de las comunidades indígenas de Colombia, o sea que también eso que tú señalas está ahí destacado, el papel de vanguardia que tienen las comunidades indígenas, y que lo vimos muy claramente en el último levantamiento popular. Vimos cómo la Guardia Indígena se convirtió en la reserva moral de ese levantamiento popular. Donde llegaba la Guardia Indígena, pues salía el pueblo entero a las calles a recibirlo. Yo te lo digo y se me pone la carne de gallina, porque el precioso himno de la Guardia Indígena llegó a convertirse en un himno del levantamiento del pueblo colombiano, particularmente el del último año. No, ha sido muy importante. Yo recuerdo en Cali los últimos levantamientos y las últimas persecuciones digamos que la majestuosidad con que se desplazaba y el honor y la dignidad que llevaba la Minga, que llevaba adelante esas manifestaciones, fue de mucho ejemplo para nosotros y para el resto de nuestra América. Y cómo la gente salía a recibirles, pero como una fanaticada. Así es. Era como sentir que llegaba un apoyo moral fundamental para las luchas populares, y eso a mí me conmovió mucho y me dio mucha luz sobre esa complejidad. A mí me hizo recordar cuando la Minga se manifestó, cuando la Guardia Indígena salió en Colombia, me hizo recordar cómo se levantó también el pueblo originario en Bolivia con los ponchos rojos, que también es una guardia indígena importante y que de verdad digamos que es el pueblo en su esencia defendiendo lo que realmente le corresponde, sin intereses crematísticos de ningún tipo. Lo más emocionante que pudimos haber visto, por lo menos el año pasado, fue ese levantamiento en Cali. Claro, emocionante, pero a la vez sumamente doloroso. Por supuesto. Porque, bueno, como sabes, yo nací en Cali, mi familia está en Cali, o bueno, parte de mi familia, y muchas amistades, y fue para mí, bueno, yo te digo que realmente fue terrible, hubo momentos en los que me sentí emocionalmente colapsada por las imágenes brutales de represión, brutales. Todavía hoy no se sabe cuál es el número definitivo de hombres y mujeres asesinadas, porque es tan alto el número de personas desaparecidas por la represión que no podemos saber quiénes están o no están vivos o vivas, porque no hay, aparte de ninguna voluntad de buscarlas de parte del Estado, su familia no las encuentra, y algunas de esas personas aparecieron decapitadas, torturadas, quemadas, o sea, una masacre con todas sus letras lo que cometió el Estado colombiano el año pasado
contra todo el pueblo colombiano, pero además muy en particular en Contra Cali. En Cali fue sumamente doloroso lo que vimos el año pasado y nos llenaba de orgullo y a la vez de rabia y de dolor. Y creo que esos sentimientos que dejó ese levantamiento popular se expresaron en este resultado, y es de esperar que se expresen durante este gobierno. O sea, no vamos a tener lo que a veces nos hemos venido acostumbrando, y es que sea mínimo la vigilancia política del pueblo sobre los gobiernos en Colombia, sea mínimo el protagonismo de las luchas, sino que realmente sea mucho más masiva la participación en este nuevo proceso que comienza a partir del 7 de agosto, y que eso se mantenga en el tiempo, porque viene una construcción histórica que parte por la construcción de las mínimas condiciones para que la dignidad se haga costumbre, como dice Francia Márquez, y para que Colombia pueda vivir en paz. Tú que mencionabas la situación de Cali, recuerdo también en ese momento que no fue tanto, la represión del Estado no se vio tan clara como el paramilitarismo. O sea, el Estado, muchas de las masacres que ocasionó, por ejemplo, en Cali, que fue uno de los sitios más visibilizados a través de las redes sociales, era el uso de civiles armados, de paramilitares que sirven al Estado. Entonces, es difícil establecer qué se vio más, pero lo cierto es que los dos se vieron y los dos fueron terribles. O sea, hubo escenas de militares disparando armas de fuego directamente contra la gente, hubo escenas de militares secuestrando gente que luego apareció muerta, quemada, ahogada. Hubo escenas de militares cercando mujeres dentro de un círculo en plena calle, y que luego esas mujeres decían que dentro de ese círculo fueron sexualmente abusadas en plena calle. Entonces, lo que vimos en Colombia en el 2021, tristemente tampoco es nuevo en Colombia, fue nuevo en las grandes ciudades, y al verse en las grandes ciudades pues fue grabado por estos medios que ahora todo el mundo tiene un teléfono en la mano, y eso hizo que se rompiera la tradicional invisibilización del genocidio político que se comete en Colombia, que no es que se está cometiendo a partir del 2016, sino que se ha venido cometiendo en Colombia desde hace más de un siglo, hace 200 años. Hay un genocidio contra el pueblo colombiano y particularmente contra cualquier forma de oposición a las oligarquías, pero que mucha gente tenía la esperanza de que con la firma de los acuerdos de paz entre el Estado y la FAREP eso iba a desaparecer o a disminuir, pero la historia demostró que no fue así. Fueron boicoteados los acuerdos de paz. Aparte de que esa no es la paz completa, o sea, firmar la paz con la FAREP no era la paz completa, ya ahí había un primer problema de análisis, pero si además de eso incumple el Estado los acuerdos que hizo con la FAREP, peor aún. Entonces ese genocidio se ha mantenido hasta el día de hoy, incluso ha habido repuntes en ciertas áreas a raíz del triunfo de Gustavo Petro, porque esa fuerza no va a desaparecer simplemente porque otra persona ocupe el Palacio de Nariño. Lo que va a perder cierto poder institucional, pero ahí sigue el narcotráfico, el paramilitarismo como enemigos latentes de toda transformación. De este punto, que es el más interesante y le causa más expectativas sobre los escenarios venideros, vamos a hablar en el próximo corte. Nos vamos a un corte con nuestra invitada de hoy, María Fernanda Barreto, y continuamos analizando en La Balanza. Desde aquí, desde el Congreso de la República de Colombia, envío un saludo muy especial a Olga Álvarez, amiga de todos los tiempos, y al programa La Balanza. Quiero expresarles la emoción que sentimos en Colombia con este nuevo comienzo. Mañana 20 de julio se posesiona el nuevo Congreso de la República.
El pacto histórico logró importantes curules y el 7 de agosto tendremos el primer gobierno popular en la historia de nuestro país con Gustavo Petro en la presidencia y Francia Márquez en la vicepresidencia de la República. El mensaje para los venezolanos es que comenzamos el proceso de restablecer las relaciones diplomáticas y comerciales con nuestro país hermano, que será un comienzo muy importante para nuestras dos naciones, porque pondremos al centro la frontera, una frontera que nos une 2.219 kilómetros cuadrados, donde la voz de los congresistas, de los parlamentarios, al lado de los distintos sectores sociales, de los gremios económicos, se pondrá al centro para construir esas relaciones de buena vecindad, de hermandad y de soberanía entre los dos pueblos, que es lo que demanda la integración de nuestros pueblos. Un abrazo desde aquí, todo mi compromiso con ustedes para iniciar este nuevo comienzo de las relaciones entre las dos naciones hermanas. Agradecemos de corazón el saludo de nuestra querida senadora Gloria Flores. Mañana asume el Congreso de la República de Colombia, toma posesión el Congreso de la República. El 7 de agosto toma posesión el presidente electo Gustavo Petro. Y uno de los primeros planteamientos importantes de interés para Venezuela y que ha sido recibido por el presidente Nicolás Maduro en una llamada telefónica es el planteamiento de reactivar las relaciones comerciales y fronterizas entre Colombia y Venezuela. Y como dice la senadora, quien además todo mi afecto para ella, para su familia, para su esposo, para sus compañeros de curules, por supuesto del pacto histórico. Ella dice algo muy importante, que es trabajar lo que nos compete como soberanía en común. Es una nueva etapa, son los primeros años de transición en una nueva etapa. No estamos hablando de un periodo presidencial, estamos hablando de un proyecto que seguramente va a abarcarles unas cuantas décadas para llegar a un momento en que la institución colombiana esté al servicio del pueblo y de los intereses de los diversos sectores. María Fernanda, cuenta. Mucho tiempo para eso. Recordemos que ese proyecto capitalista genocida de Colombia tuvo una cúspide en su, además, imbricación con el narcotráfico que comenzó a partir de los 80, sobre todo en Colombia. Tuvo esa cúspide con el uribismo y el uribismo gobernó Colombia 20 años. Así algunos quieran hacer parecer que Juan Manuel Santos no es uribista, en realidad él viene del uribismo. Fue el ministro de Defensa de Uribe y fue presidente porque Uribe dijo que ese era el candidato, asimismo Iván Duque. Entonces, romper con eso va a requerir sin duda una permanencia en la presidencia, en el Poder Ejecutivo de Colombia, que no tiene que ser personalmente de Gustavo Petro, pero que sí debe ser del pacto histórico, de esa coalición progresista y revolucionaria en Colombia, pero además requiere que se comience un verdadero trabajo de base por la construcción de la justicia social en Colombia, y eso pasa también por el cumplimiento de los acuerdos de paz, como tú lo señalabas, que es parte importantísima del programa de gobierno del pacto histórico, y el retomar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, que es algo que también ha planteado Gustavo Petro. Fíjate que ese retomar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, por ejemplo, implica ya un cambio en las relaciones entre Colombia y Cuba, porque el desconocimiento de los protocolos que se firmaron para esos diálogos es lo que hizo que Iván Duque, o fue la justificación, ¿no?, para que Iván Duque lograra que los Estados Unidos incluyera a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, y eso agudizó aún más la situación de bloqueo contra Cuba y rompió las relaciones entre Colombia y Cuba. Pero además ahí juega un papel también muy importante Venezuela, porque Venezuela es uno de los países garantes de esos diálogos, además de Noruega, Brasil, Chile, otros países, creo que
Noruega, bueno. Principalmente fueron Noruega, Venezuela y Cuba en ese. Pero claro, por supuesto Cuba. Venezuela tiene un papel muy importante que lo jugó en las negociaciones que llegaron a término en el 2016 con la FAREP y que ahora lo jugaría en unos diálogos con el ELN. Y además de eso, pues la importancia de recuperar las relaciones diplomáticas, que tiene un impacto positivo en las relaciones de frontera entre los pueblos fronterizos, pero que además impacta directamente en las comunidades migrantes de ambos lados de la frontera. A mí me preocupan muchas situaciones, ¿no?, que se han venido abandonando por esa ruptura de relaciones, pero yo te quiero dar dos ejemplos que a lo mejor el pueblo venezolano no conoce masivamente, ¿no? Una, cuando el levantamiento popular, por ejemplo, por mi condición de defensora de derechos humanos, escritora, digamos, y mi doble nacionalidad, me contactaron varias familias desde Venezuela y defensores de derechos humanos de Colombia, porque en el contexto del levantamiento popular murieron 3 muchachos venezolanos asesinados por el Estado colombiano en el contexto de la represión al levantamiento popular. Muchachos jóvenes que vivían en Colombia, algunos hijos de colombianos y colombianas que viven en Venezuela y que ellos retornaron, pues, porque según la ley colombiana, como igual creo que la venezolana, si tú eres colombiano, colombianos por nacimiento. Mis hijos son venezolanos por nacimiento, pero pueden solicitar la nacionalidad colombiana cuando lo deseen y son colombianos. Y repatriar los cuerpos fue una tragedia, porque no hay relaciones entre ambos países, diplomáticas, por voluntad sobre todo del gobierno colombiano, que apostó a reconocer al gobierno de Narnia, de Juan Guaidó. Pero además, Olga, en estos días, incluso se lo mandé a la compañera Gloria también, la directora del Instituto de Bienestar Familiar de Colombia ha declarado que hay una gran cantidad, no precisó el número, de niños y niñas venezolanos y venezolanas que están en el Instituto de Bienestar Familiar esperando ser adoptados, pero ahí hay dos cosas. Una, que no pueden ser adoptados porque no tienen un estatus legal para ellos, los niños y las niñas, pero también, menos mal que no pueden ser adoptados porque tampoco han hecho ningún esfuerzo por contactar a su familia en Venezuela y muy probablemente tengan abuelos, abuelas en Venezuela, tíos, tías que quieran hacerse, o hasta padres o madres que quieran hacerse cargo de esos niños y no las han contactado porque no quieren reconocer a la institucionalidad del presidente Maduro. O sea, han llegado a ese nivel de inhumanidad que por subordinarse a los intereses imperialistas, subordinar la política colombiana a los intereses imperialistas, incluso ponen en riesgo y están revictimizando a niños y niñas que han perdido a su padre o a su madre en Colombia y que bien podrían estar en Venezuela con sus padres. Entonces, ese tipo de injusticia... Bueno, a mí me ha llegado como denuncia que esos niños han sido, algunos de ellos, dispuestos para adopción internacional y que se ha vestido bajo un marco de legalidad en Colombia, por supuesto, valiéndose del no reconocimiento del gobierno venezolano para poder hacer rápidos procedimientos de adopción internacional. Sí. Se ha denunciado de alguna manera que hay un tráfico de niños y de niñas desde Colombia que quedaron, muchos de ellos probablemente en situación de abandono, porque recordemos que también parte de la denuncia es que ha habido un genocidio de venezolanos en Colombia a partir del 2016, sobre todo 2015-2016, que consta como homicidios violentos, muertes violentas en el Instituto de Medicina Forense de Colombia. O sea, son informes oficiales del Estado colombiano, de la gente que maneja las actas de función y las condiciones en que mueren venezolanos, que muchos de ellos no se pueden y particularmente reconocer. Y particularmente de eso hay un porcentaje importante, creo que es el 60 y tanto % que son mujeres venezolanas. Eso todavía, aunque se ha intentado investigar... De cómo hay un mercado probable de tráfico de niños y niñas, no he conocido las denuncias con respecto a niños venezolanos, pero sí las hay ya de niños y niñas colombianas. Esas denuncias sí han salido a la luz pública en los últimos años, pero sea como sea, eso es el extremo de la insensibilidad humana, ¿no? Porque eso nunca debería, el futuro de un niño o una niña nunca debería ser politizado. Yo lo veo del otro lado, ese es el extremo de
este capitalismo exterminante, genocida. Sí, ese es el mismo lado. He dicho otro modo, pero es lo dicho otro mismo. modo, Ajá. no es insensibilidad, es simplemente que hay una patología institucional que es enfermiza dentro de ese eje Estados Unidos-Colombia. ¿Y qué va a ser? Ese es uno de los escenarios, María Fernanda. Uno de los escenarios difíciles. Nosotros, como venezolanos, hermanos del pueblo colombiano, solidarios con sus dolores, hay una cosa que nos preocupa. Llega el pacto histórico que une diversas fuerzas. Yo he visto en la lista de quienes van a encargarse de la transición de la entrega del empalme, de la entrega del gobierno anterior al gobierno del pacto histórico que lidera Gustavo Petro y Francia Márquez. He visto personas que son de partidos liberales, incluso que han estado vinculados al presidente Uribe, que fueron gente que tienen cierta nivel de conciencia de que se estaba perdiendo el Estado y que están ahora en ese engranaje para el nuevo paso. Es cierto, pero nos encontramos con un Estado comprometido económicamente, militarmente, con Estados Unidos. Legalmente también. Exacto, con Estados Unidos y con el negocio del narcotráfico. El mayor productor es Colombia. Se sustituyeron los cultivos de muchos productos importantes dentro de Colombia para cambiarlos por plantaciones de coca y transformarlo. La coca sola, la hoja no es droga, pero la transformación en un alcaloide para poder llevarlo a Estados Unidos y a Europa. ¿Cómo ves tú la situación de ese obstáculo tan inmenso que hay? Porque la fuerza militar, aunque sé que seguramente hay muchos patriotas en Colombia, dentro de las fuerzas militares tiene que haberlos, porque debe haber mucho pueblo. Porque la esperanza es lo último que se pierde. Así es. No, y alguien me comentaba, uno de los sobrevivientes de la Unión Patriótica me comentaba que sí, que ciertamente hay algunas personas que siempre han manifestado el desacuerdo con las políticas de exterminio, genocidio y paramilitarismo del Estado colombiano. ¿Qué escenarios tiene Gustavo Petro? Un escenario muy complejo, muy complejo, que va a requerir mucha movilización popular para mantener un respaldo a una de las líneas que en otros países resultan más básicas, ¿no? Porque como señalas, la injerencia estadounidense y en general de los Estados Unidos como imperio del capital, es decir, del sistema capitalista internacional en Colombia, es inmensa, inmensa. Y estamos hablando de un país que en términos de su política tiene muchos años de atraso con respecto a los países que le rodean, particularmente Venezuela, pero también con respecto a Bolivia, incluso con respecto hasta Argentina y otros países donde no se puede decir que en este momento haya gobiernos de izquierda, pero que aún siendo simplemente progresistas han dejado atrás a la política colombiana porque ha habido una clase política muy enquistada ahí. Entonces, como tú señalas, hay ataduras legales, hay ataduras económicas, militares y paramilitares, de paraeconomía, etcétera, en el sistema colombiano que van a requerir mucho esfuerzo, y no diría yo que dejen de requerir incluso, que dejen de generar sangre en el pueblo colombiano. La lucha del pueblo colombiano está por venir. Esto es solamente un cambio de la correlación de fuerzas a favor de las causas populares, pero que además trasciende la figura de Petro, porque va más allá de las aspiraciones que Petro como un progresista pueda tener. Y como tú lo señalabas, por ejemplo, a los Estados Unidos, sacar a Colombia de la OTAN, por ejemplo, si hubiera una voluntad clara de hacerlo, que Gustavo Petro no lo ha manifestado claramente, Francia Márquez sí ha manifestado claramente que ella cree que Colombia debería salir de la OTAN, pero Gustavo Petro, de hecho, cuando se le preguntó, se abstuvo de contestar. No sabemos qué piensa al respecto, pero nada más sacar a Colombia de la OTAN ya es un trámite de por lo menos un año, claro, que además ya dejaría a Colombia
sumamente endeudada porque tú sabes que la OTAN también incluye compromisos económicos desde lo militar. Y además, en tiempos recientes, pues lo que hizo Marco Rubio y Bob Menéndez y esta gente fue generar leyes dentro de los Estados Unidos, como esta ley bicentenaria de las relaciones Colombia-Estados Unidos, con la que terminaron de amarrar económica, militar y políticamente al Estado colombiano, y que como hay tal subordinación, parece ser que las leyes que se dictan en Estados Unidos fueran vinculantes, porque ni permiso le pidieron al Congreso o al Senado, pues allá sí, el Congreso colombiano, no le pidieron permiso, pero ni a Duque. Lo llamaron para notificarlo y él lo que hizo fue celebrarlo, ¿ya? Entonces... bueno, ahí está viciado entonces ya parte de esos todo, fulanos de acuerdo. Por supuesto, hay muchas trabas ahí, amén de lo que tú decías, y que lo hemos tratado en varios análisis que hemos hecho. Esta oligarquía que abandonó a Uribe Vélez lo hizo porque sabe que el uribismo se estaba hundiendo y no estaba dispuesta a hundirse con Uribe, porque eso sí hubiera abierto las puertas a una revolución en Colombia, que toda esta oligarquía hubiera cerrado filas con Uribe, otro gallo hubiera cantado, pero parte de esa oligarquía, sobre todo liberal, pero también sectores progresistas del Partido Conservador, pues decidió sumarse a este gobierno, incluso no sumándose al pacto histórico, pero no se declararon, sabes que en Colombia hay que declararse si vas a ser partido de oposición o no, no se declararon en oposición precisamente porque saben que si se declaran en oposición, pues entonces es muy probable que pierdan. Claro. Que pierdan más poder del que ya han venido perdiendo, pero el poder económico está. El poder del narcotráfico es el que mantiene la economía colombiana. Tú ves que hay grandes crisis en América Latina entera económicas y Colombia subsiste sobre todo por el sector financiero. ¿Y cómo crece el sector financiero de la economía colombiana mucho más allá de lo que crece la producción? Pues gracias a el lavado de capitales que está relacionado con el narcotráfico y con la guerra, porque además hay que decir que algunas cifras señalan que alrededor de un 84% del armamento que corre en Colombia corre por el mercado ilegal o paralelo, o sea que eso también nutre el lavado de capitales, el negocio de la guerra y el negocio del narcotráfico. Van de la mano. Es muy complejo lo que tiene el gobierno del Pacto Histórico adelante, y cuando uno dice que es muy complejo, pues habla de que se requiere que el pueblo colombiano se mantenga alerta, movilizado y con protagonismo, que exija su protagonismo político en este nuevo gobierno, y requiere que los países, que el mundo entero ponga sus ojos en Colombia, pero en particular los países vecinos y los países como Venezuela. Es que Colombia y Venezuela no somos países vecinos, somos países realmente hermanos. Y no hablo solamente de que nos une la historia, que es así. Somos hijos e hijas del hombre de las dificultades, de Simón Bolívar. Pero además de eso es que genéticamente, Olga, yo sacaba una cuenta, en realidad aquí hemos migrado a Venezuela alrededor de 5 o 6 millones de colombianos y colombianas desde los años 60 para acá, no en el último tiempo, sino desde los años 60 para acá. En el caso de mi madre, tuvo 2 hijos venezolanos, nacidos en Venezuela. Yo tuve 2, pero tengo amigas que han tenido 8 venezolanos. Tengo amigos que no han tenido ninguno. Yo decía, sacamos un promedio, así, grosso modo, por lo menos 10 millones de personas que habitamos Venezuela. Sí, estamos hablando de por lo menos 2 generaciones. Claro, o 3, sí, pero estamos hablando de que por lo menos 60. 10 millones de personas, eso es casi la tercera parte, ponle tú la cuarta parte de la población venezolana, o nació en Colombia, o tiene vínculo, o es hijo e hija de colombianos y colombianas, lo que también los hace colombianos, además de los que tenemos la doble nacionalidad, como es mi caso, y que somos más de 1 millón también. Entonces, es una hermandad real. Hay pueblos venezolanos donde la mayoría de la población nació en Colombia. Yo trabajé 16 años como funcionaria de gobierno y 10 en el territorio fronterizo, vi poblaciones venezolanas donde el 60% de la población tiene nacionalidad colombiana en primer lugar y otra parte pues ya las tiene doble. Y en los pueblos de frontera, porque es que esta frontera es tan fácil de cruzar, Olga, tan fácil, yo digo topográficamente tan amigable, que en ocasiones el único modo de saber de qué lado de la frontera estás es prendiendo un GPS, porque no hay nada que lo marque, no hay un hito. Quien dice, no, es que la frontera hay que cerrarla, y yo me imagino que piensan que es que la frontera es... Le vamos a poner una... Sí, una cadenita, sí, ¿no?
Son 2.219 kilómetros, de los cuales por lo menos 900 kilómetros son sumamente vivos, y los vivos porque hay gente de lado y lado que cruza cada rato, y en el otro es tan intrincado porque estamos hablando de un territorio amazónico, denso, ¿no? Entonces, esta hermandad es real, y por eso es que en los pueblos de frontera, tú le preguntas a un llanero del Arauca, del Apure, que de dónde es el joropo, y te va a decir es del llano. Del llano. Igual que la Guajira es la Guajira. Claro, y eso es del llano, y el llano es colombiano y venezolano, o sea, es llanero, ¿no? Estamos muy, muy unidos, y la xenofobia entre nosotros no tiene sentido. Afortunadamente, Venezuela es un país tan acostumbrado a recibir migraciones, la xenofobia no es imperante. Existen algunas manifestaciones de xenofobia, como las hay de racismo, como las hay de clasismo, porque bueno, gente mala nunca falta en el mundo, pero no es imperante. La cultura venezolana es una cultura muy abierta a diversas culturas, una cultura no clasista, no racista, aunque existan, por supuesto, expresiones de racismo. Pero bueno, a la derecha venezolana y la derecha colombiana no dejan de jugar a que eso aumente, a que eso se incremente, pues la xenofobia entre nuestros países. Pero volviendo a Aníbal Nazoa, entre Colombia y Venezuela lo que hay es un punto y una raya, y de lado y lado pueblos bolivarianos que seguimos creyendo en la necesidad de la unidad de nuestros pueblos para conseguir verdaderamente la independencia de nuestra América. Gracias, María Fernanda, por habernos acompañado. Ya nos toca cerrar, fue un honor tenerte. Analizando, esperamos, porque vamos a seguir analizando luego que Petro asuma la presidencia. Seguramente, inmediatamente, vamos a tener que analizar la campaña y la guerra sucia en contra del pacto histórico, que ya comenzó, pero hoy no nos da tiempo de analizar porque el tiempo ya terminó. Pero lo cierto, como dices tú, María Fernanda, es importantísimo entender la hermandad, entender también que no es fácil para el pacto histórico, no es fácil para la izquierda, los movimientos sociales, los actores sociales y políticos de Colombia, que sueñan con una Colombia decolonizada, una Colombia soberana, una Colombia que ame sus raíces, que se respeten sus raíces, llegar a un punto de estabilidad, porque lo que tiene enfrente o lo que está encontrando es un gran enemigo instalado y enquistado en la institucionalidad colombiana. Pero todo nuestro amor, todo nuestro afecto para el pueblo colombiano, para los líderes y lideresas del pacto histórico, de cualquiera de las tendencias que están creyendo en una Colombia posible, en una unidad nuestra americana posible, necesaria e imprescindible, como decía María Fernanda recientemente. Gracias, María Fernanda, por acompañarnos. Gracias a tus hermanos y nuestros hermanos colombianos por habernos expresado a través de la senadora Gloria Flores el afecto y el compromiso para la unidad latinoamericana. Nos despedimos. Hasta luego.